Adelante, por favor. Le damos la bienvenida al representante del candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, al señor Carlos Manuel Ursúa Macías, quien ha sido propuesto como próximo secretario de Hacienda y Crédito Público de ganar la presidencia el candidato López Obrador. Los agentes aduanales estamos conmemorando nuestro primer centenario y precisamente por eso queremos conocer su visión respecto del comercio exterior mexicano y del agente aduanal como figura clave del mismo. Los agentes aduanales le aportamos mucho al país, ya que siempre hemos estado al servicio de la nación y lo seguiremos haciendo. Bienvenido, señor Ursúa, y le reiteramos que para los agentes aduanales nuestro único compromiso es con el bien y la prosperidad de México. Adelante y bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarme, los felicito por su centenario. Yo estoy muy consciente de la importancia de los agentes aduanales. Cualquier gobierno en cualquier país del mundo los necesita de manera extraordinaria y nosotros más, porque somos un país extraordinariamente abierto. Entonces, para nosotros ustedes juegan un papel clave. Yo prefería estar aquí en lugar del podio porque nos vamos a ver muy seguido pronto, entonces prefería ya romper el turrón. No se crean. Por cierto, también hago un comentario muy rápido. Agradezco mucho a Leo Zuckerman y yo somos muy amigos, entonces pues era obvio, ¿no? Era obvio. Entonces no le crean mucho lo que dijo en positivo y tampoco le crean mucho lo que dijo en negativo. Nada, campechaníen en todo caso. Déjenme platicarles un poquito. En las últimas semanas yo generalmente no asisto a foros. Yo todavía sigo siendo profesor del Tecnológico de Monterrey. Y lo que sí he estado haciendo en las últimas semanas es reunirme con muchísima gente de fondos de inversión internacionales, fondos de inversión tan grandes como unos que tienen, ¿qué les diré? Lo que serían, lo que nosotros diríamos billones de dólares, ellos dirían trillones de dólares, es decir, millones de dólares. Es muy importante empezar a platicar con ellos, empezar a decirles cuál es la propuesta y sobre todo que todo mundo, si es que gana López Obrador, que todo mundo ya lo asuma como dado y que haya una transición muy, pero muy suave en el 2 de julio, antes que el 1 de diciembre. Y cuando yo hablo con ellos les comento varias cosas. Déjenme comentarles una que ustedes sí saben, al menos algunos de ustedes, porque no todos quizás deben visitar la Ciudad de México de vez en cuando, pero lo que les comento a ellos es el hecho de que el candidato López Obrador fue alcalde, yo les digo alcalde para que ellos entiendan, de la Ciudad de México, jefe de gobierno de la Ciudad de México de 2000 a 2005, 2006. Y les comento algunas de los aciertos de ese sexenio. Por ejemplo, aquí, dado que estamos aquí cerquita de la Alameda, pues déjenme recordarles lo que sucedía atrás de la Alameda hasta el año 2000. En 1985 hubo un terremoto, se destruyó toda esa parte, ¿se acuerdan ustedes? 2 hoteles en particular, quedó en ruinas, así como si estuviéramos después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y así siguió. Eso es lo más triste de todo. Siguió por 15 años. 15 años siguió así. La gente que conoce la Ciudad de México lo sabe. Y no fue hasta que nosotros llegamos, hasta que López Obrador y su gente llegó, que se pudo empezar a reconstruir y se reconstruyó rapidísimo. En 2 años se reconstruyó la Alameda. Y se hicieron desde hoteles, pues el Hotel Hilton antiguamente se llamaba Sheraton, por la gente que se acuerda, fue levantado casi de inmediato. El edificio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México fue levantado y también, por cierto, se le convenció a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, que vaya que en aquella época no había mucha interlocución entre los dos gobiernos, el local y el federal, de que se cambiaran de Tlatelolco a donde está ahora la Cancillería, ¿no? Y todo eso fue hecho muy rápido. Puedo hablar de segundos pisos, de turibús, etcétera, etcétera. Entonces les comento a ellos eso porque ellos no lo saben y creo que es muy importante. Yo de hecho me atrevería a decir, los que son tan viejos como yo de seguro quizá han escuchado ese nombre, los demás ninguno de los demás. Me atrevería a decir que después de
probablemente Uruchurtu, en la época de los 50 y 60, el mejor alcalde que ha tenido la ciudad ha sido López Obrador. Le guste o no a la gente, la verdad sí se transformó la ciudad. Entonces a mí me gusta mucho a ellos platicarles eso, porque entonces pueden poner en perspectiva todo y saben, entonces pueden palpar que hay ya una historial de experiencia de gobierno. La siguiente cosa que me gusta decirlos, y también lo hago en mis conferencias estudiantes, les leo algunas citas, y la que más me gusta de todas es la siguiente. Fíjense lo que voy a leer. Hace medio siglo, de hecho en 1961, el que era el presidente del Banco Mundial en aquel entonces da su discurso final. Iba a retirarse, iba a ser sucedido, y entonces él da un discurso final en donde dice lo siguiente. Fíjense, se llamaba Eugene Black. Señala que, fíjense el orden, fíjense el orden. Eugene Black señala en 1961 que Rusia, México y Japón, en ese orden, todavía, y estoy ahora sí citando, es una traducción mía del inglés al español, todavía debían lograr que sus economías fueran de alto consumo, pero que podrían conseguirlo de forma previsible en un futuro cercano. 1961. Él decía Rusia, Japón, México y Japón. Se equivocó en 2 de 3. Y en el caso de Japón, que no se equivocó, ahorita está un poquito estancado, como ustedes saben, sobre todo desde hace unos 20 años. ¿Qué nos pasó? Déjenme leerles otra también interesante. Los que ahí sí me tocó a mí no me tocó la época de Uruchurtu, pero yo soy del 55. Cuando salen los libros de texto gratuito fue en la época de López Mateos. Si mal no recuerdo fue en el 58-59. ¿Se acuerdan que salían los libros y salía esta pintura en las portadas de los libros de esta mujer vestida de blanco, que creo que se llama La Patria, ¿no? Me parece de un pintor que ahorita, si alguien se acuerda, me gustaría mencionarlo, pero no lo recuerdo. González, ya no me acuerdo. Ese hecho de que saliera a fines de los 50 libros de texto en México causó un estupor literalmente a nivel mundial. Fíjense lo que dice el Banco Mundial entonces: los libros de texto gratuitos de México para las escuelas primarias y la variedad de otros materiales educativos producidos y subvencionados por el gobierno sería un logro impresionante bajo cualquier circunstancia. ¿Y ahora qué nos pasó? ¿Ahora dónde estamos? Pues si quieren ahora las malas noticias, las otras eran posibles buenas noticias. Puedo hablar, como ya han hablado anteriormente, acerca del crecimiento económico, que ha sido muy magro en todo este siglo. De hecho, en el sexenio de Vicente Fox fue un poquito más de 2% anual en promedio. En el sexenio de Calderón fue un poquito más de 2% anual en promedio, y en este sexenio es casi seguro que sea un poquito más de 2% en promedio. Por otro lado, nuestra población todavía sigue creciendo mucho. Nuestro crecimiento de la población sigue siendo del orden de 1.3%, o lo que es lo mismo, el crecimiento per cápita no llega ni a 1 en los últimos 3 sexenios. En Estados Unidos ya el crecimiento poblacional es menor, es como 0.6%, en Brasil 0.8%, pero nosotros tenemos todavía un crecimiento muy fuerte de 1.3% de la población, y eso lo que requiere es un crecimiento mucho mayor que lo que hemos tenido en promedio en este siglo. Déjenme darles un segundo ejemplo. Bueno, ya habló el precandidato, no sé cómo llamarlo, porque él es precandidato, no, el posible, ¿cómo? Sí, Ríos Peter, acerca de la pobreza. Ese me lo paso, y les doy 2 otras noticias, y ya con eso hablo de comercio, hablo de ustedes, hablo de otras cosas. El primero de ellos es el índice de desarrollo humano. Cuando nosotros acabamos de hablar hace un momento del PIB, del crecimiento del PIB, pues estamos hablando de una de las facetas importantes para un país. Pero obviamente no solamente el crecimiento del PIB
es importante, sino también otras cosas, la educación, la salud, etcétera. Hay un economista que todavía no muere, Amartya Sen, un premio Nobel de Economía, que ideó un concepto muy interesante, le llamaba las oportunidades, y le vendió ese concepto a las Naciones Unidas, y ya desde hace como 20 años las Naciones Unidas calculan un índice que se llama el Índice de Desarrollo Humano, y ese índice tiene 3 facetas. La primera faceta, que de lo que se trata es saber más o menos las condiciones de salud y nutrición de un país, se mide por la longevidad potencial, por la esperanza de vida al nacer, esencialmente. Recuerden, las Naciones Unidas calcula esta para muchísimos países, entonces son medidas relativamente fáciles de obtener, ¿no? Porque todos los países deben tenerlas. La primera es esperanza de vida al nacer, y ahí toma 1/3. La segunda es la educación, y allí lo que se hace es sacar la proporción de alfabetizados, de personas de alfabetizados en un país, junto con los años de escolaridad promedio. Ese es otro tercio. Y finalmente, ahora sí, el PIB per cápita ajustado por el poder de paridad de compra. Entonces, 1/3, 1/3 y 1/3. El índice oscila entre 0 y 1 y se calcula cada 2 años. El que les voy a leer en este momento salió en 2016. Este año que está empezando, probablemente saque de nuevo las Naciones Unidas el nuevo índice. Oscila, como les decía, entre 0 y 1, y el primer lugar en este momento es Noruega, 0.949, que quizá no es sorpresa, ¿no? Porque ustedes saben que los noruegos, aparte de ser nórdicos, de tener este sistema socialdemócrata, pues los noruegos son riquísimos. Lo del fondo petrolero de Noruega es enorme, que por cierto voy a ver a uno de los señores que nos van a ver pronto, y bueno, pues esperemos que todavía le caigamos mejor, porque ya el fondo de Noruega tiene mucho dinero en México. Son riquísimos, y entonces eso no tiene mucho, quizá no tanto chiste, ¿no? El siguiente es Australia, eso tiene más chiste, con 0.939. El siguiente es Nueva Zelanda, y luego así sigue. Canadá está en el 10º lugar con 0.920, y Estados Unidos en este momento está también en el 10º lugar con 0.920. Como ustedes saben, Estados Unidos no le ha ido muy bien en las últimas décadas, sobre todo en términos sociales. Cuando yo doy clases a muchachos, les digo, vayan al último número de la OCDE, donde se revisan todos los datos de distribución del ingreso y pobreza entre los países de la OCDE. Recuerden, ahorita en América, los únicos de América del continente americano son Canadá, Estados Unidos, nosotros y Chile. Eventualmente creo que ya pronto va a entrar Brasil y Perú, pero en este momento nada más esos 4, y luego hay muchos de Europa, etcétera. Y entonces yo les digo, tráiganlo y a ver si se sorprenden. Y de nueva cuenta, de un lado los mejores índices de distribución del ingreso pues son Suecia, Noruega, Finlandia, etcétera, ¿no? Y luego les pregunto, y ahora del otro lado, ¿quién es el último? ¿Quién es el peor? Todo el mundo dice México, y ahí realmente creo que en este año ya es México, pero durante mucho tiempo fue Chile, y hay toda una razón muy interesante tributaria al respecto, pero durante mucho tiempo el peor fue Chile. Creo que ahorita estamos más o menos empatados, pero eso no es interesante. Luego les digo, ¿y el antepenúltimo y el antepenúltimo? ¿Quiénes creen que ustedes son? ¿Quiénes creen que son los países que están en esos lugares? Turquía es uno, y el otro es Estados Unidos. Lo cual es muy sorprendente cómo se ha deteriorado en los últimos, no solamente en el caso de Trump, sino en los últimos 2 décadas, yo diría, en este siglo, el bienestar social en Estados Unidos. Bueno, en fin, ahorita se me ocurrió decirlo. El 38 es el primer de América Latina, es Chile, 0.847. El 45º lugar es Argentina, 0.827. El siguiente, Uruguay, Panamá, etcétera. Bueno, ya para hacer la lista corta, México está en el 77, 77. Chile está en el 38. Está básicamente a la mitad, es decir, doblan el puesto y llega a México. Y por cierto, el que nos sigue es Brasil. El índice de desarrollo humano en México ha caído de manera sumamente importante en términos relativos desde hace como 30 años.
y andamos ahora ya en el 77. Pero algo que a mí me preocupa todavía más, y lo acabo de sacar de un proyecto que se llama el World Justice Project. Saca lo que ellos llaman en inglés Rule of Law Index, que nosotros diríamos el índice del Estado de Derecho, ¿no? Que mide niveles de corrupción, niveles de violencia, de impunidad, etcétera. El primer lugar pues es Dinamarca, el segundo Noruega, el tercero Finlandia. Estados Unidos está en el 19. Uruguay, que es el primer país de América Latina, está en el 22. Y ahí sí se siguen muchos países, muchos países. Y luego llega en el 91 Uzbekistán, que yo sé que andaba en la Unión Soviética, ¿no? Cuando existía la Unión Soviética en algún lugar, pero la verdad si me dicen, a ver, encuéntralo, no, quizá no podría decir, con todo respeto para ellos, espero que no haya gente de Uzbekistán aquí. Ese es el 91, el siguiente es México, el 92º lugar. Empatados, por cierto, con un índice de 0.45 con Sierra Leona, 0.45. Y finalmente 92, el último de todos los que se consideran el 113, por cierto, es, como quizás ustedes esperarían, Venezuela. Bueno, esas son las malas noticias. Entonces ya no las necesitamos, sabemos que la situación no es como antes y todos sabemos también que tenemos que cambiar. Y todos los candidatos dicen o tratan de explicar la manera como esto puede ser. Y yo no voy a hablar particularmente de las propuestas de López Obrador. Si me quieren preguntar, por supuesto, yo puedo responder a ellas. Sino quiero darles una idea general de lo que yo veo que puede ser riesgos, como también les digo a ellos, oportunidades también, pero sobre todo riesgos políticos y económicos. Yo los riesgos políticos en realidad no los veo. Es lo que les trato de decir a ellos, aun cuando ciertamente mucha gente, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, piensan que hay un riesgo político, no muy alto, pero un riesgo político en el caso de las elecciones. Leo mencionó al final, no sé si fijaron, al final de su ponencia, algo que él veía como un riesgo político. Yo coincido con él. El riesgo político mayor sería, híjole, yo sé que muchos de ustedes, pues, espero que simpaticen con el PRI, porque ustedes y sobre todo con mí, porque lo han visto 2 veces en dos periodos, ¿no? Pero sí también considero, junto con Leo, que probablemente el riesgo mayor sería que ganara el PRI. Porque poca gente lo creería, en muchos lados no lo creerían. Creo que sería más creíble que ganara alguno de los otros 2 candidatos, pero bueno, creo que esa probabilidad es realmente muy baja, pero sí es el único riesgo político yo veo. Ahora, riesgos económicos, ciertamente, y ahora sí ya hablo de algo que ustedes saben tan o mejor que yo, el Telecán. El Telecán realmente es un riesgo económico para todos, para Estados Unidos, para México, para Canadá, para los inversionistas extranjeros y para todos nosotros los mexicanos. Es un riesgo político muy alto. A mí me causó un poquito de resquemor leer ayer que había habido una conversación telefónica entre el presidente Peña Nieto y el presidente Trump, en la que por alguna razón pues ya colgaron, no sabemos qué dijeron, pero que aparentemente ya no va a haber una reunión que fue anunciada entre ellos. ¿Qué dijeron? No sé, a lo mejor en las columnas ya hay chismes al respecto. La verdad es que a mí me preocupó un poco porque supongo que hablaron ciertamente sobre el Telecán. Yo todavía soy muy optimista. Bueno, déjenme también decir otra cosa. Todos los 3 candidatos principales, y estoy seguro que los independientes, si es que los hay, están a favor del Tratado de Libre Comercio. Eso todo el mundo le queda claro. Todo el mundo espero que le quede claro también que todos los candidatos que yo sepa están a favor de que firmemos a fines del siguiente mes, en marzo, el TTP, que dicen los gringos, el acuerdo transpacífico ahora, que no tenía mucho sentido para nosotros, pero bueno, esa es una de las tantas historias que uno no entiende del gobierno estadounidense actual. Les recuerdo que el acuerdo transpacífico fue fomentado por el presidente Obama y la idea, antes que otra cosa, era un acuerdo geopolítico, no era tanto un acuerdo económico. Nosotros, la verdad, pues si nosotros teníamos un acuerdo con Canadá, el Telecán, con Canadá y Estados Unidos y con Japón,
que eran lo relevante, bueno, aparte por supuesto América Latina, ¿no? Que en todo caso nos une una hermandad, por ejemplo Chile, etcétera, etcétera. Nosotros no creo que tuviéramos tenido mucho interés en hacer un acuerdo con Nueva Zelanda. Los de Nueva Zelanda es muy bueno, por cierto, en leche, lácteos en general, ¿eh? Entonces nos va a sacar carnas verdes en ese sector Nueva Zelanda. ¿Y a poco queríamos sacar un acuerdo con Vietnam? Pues Vietnam nos va a sacar otras canas verdes en el caso de los textiles, ¿no? Nosotros lo hicimos pues porque Estados Unidos iba allí y dijimos, bueno, pues tenemos que estar con ellos, ¿no? Y ahora resulta que todo el mundo está, incluido todos, excepto Estados Unidos, y que vamos a firmar todos a fines del mes que entra el acuerdo. Bueno, pues eso es la vida, ¿no? ¿Quién iba a decir que iba a suceder lo que sucedió? Hablando de cuestiones geopolíticas, yo creo que eso es lo más importante es el factor más importante que uno tiene que tomar en cuenta para pensar que Estados Unidos jamás se saldría del Telecán. Es decir, sería suicida para ellos. En el corto plazo nosotros sufriríamos más, no cabe la menor duda, pero para ellos sería suicida aislarse ya del mundo y perder totalmente ya la posibilidad de tener una hegemonía política y económica en todo el mundo. Tú no puedes hacer eso si te aíslas. Por eso yo no creo que ellos van a acabar rechazando el Telecán, pero híjole, ya no sabe uno con el presidente que tenemos en el país vecino. Yo la verdad, luego sí como que me saca de onda, pero bueno. ¿El riesgo cuál sería? Pues ciertamente habría una turbulencia financiera en México muy fuerte, en Estados Unidos muy fuerte, en Canadá muy fuerte y en el resto del mundo muy fuerte. Habría una turbulencia enorme que no solamente impactaría en América del Norte. ¿Qué otra cosa? Pues de inmediato a nosotros, obviamente, con todo lo que sucedería en términos y ustedes lo saben mejor que yo, del flujo comercial, dado que de allí en adelante, espero que no, de allí en adelante tendríamos directamente que irnos a la OMC todo el tiempo, ustedes lo saben, a la Organización Mundial de Comercio, para invocar. Nosotros tenemos lo que ellos le llaman el Most Preferred Treatment todavía en la OMC. Entonces nuestros aranceles son mucho más chiquitos que en Estados Unidos. Entonces simplemente nosotros tendríamos que darle la vuelta a través de la OMC y seguir exportando a Estados Unidos, obviamente. Y bueno, ellos van a tratar también de exportar con nosotros, pero ciertamente nuestros aranceles van a ser muy bajos en general y el de ellos relativamente altos en general. Pero en el corto plazo pues sí nos va a pegar y ustedes van a ser uno de los protagonistas, espero que no resulte, sigo insistiendo, toco madera, ustedes serían de los más importantes actores en ese respecto. Obviamente también, ¿qué es lo que sucedería? Pues le daríamos la vuelta a Estados Unidos, nos íbamos con Canadá, tenemos el acuerdo ya, tendríamos en ese momento ya el Transpacífico, en el caso sobre todo de productos agrícolas, empezaríamos a tratar de disminuir, por ejemplo, las importaciones de maíz y ya acudir más a Canadá mismo, a Argentina, a Brasil, etcétera, etcétera, tratar de diversificar. No nos pasaría muchísimo, pero ciertamente sufriríamos en el corto plazo, y Canadá también. Yo creo, sin embargo, que en el largo plazo quien más sufriría sería Estados Unidos en términos políticos, y creo que no lo van a hacer. Ese es mi punto de vista en el caso del Telecán, pero sí les puedo comentar que mucha gente en el exterior sí ve eso realmente como el riesgo. No es un riesgo realmente político de quién va a ganar las elecciones en México, sino es el riesgo de Telecán, sobre todo para los europeos. Creo que los estadounidenses lo están viendo con un poquito de granito de sal y dicen, bueno, el presidente Trump siempre anda hablando, pero al final del día va a negociar. De hecho, gente, y ustedes deben conocerlos mejor, pero gente que está en el equipo de México me decía la otra vez, es que realmente lo más duro no es negociar con ellos, es negociar con Canadá, porque la ministra que por cierto también es la canciller, no solamente es la encargada de la negociación del acuerdo del Telecán, sino también es la canciller. Me decía él que le había dicho un periodista canadiense que una vez la había entrevistado a ella y decía, es dura, muy dura. Yo he entrevistado a gente de países en Europa, en Asia, muy duros,
y ella es tan dura como cualquiera, ¿no? Y hablo bien de ella a lo mejor, no digo, no la estoy criticando, pero sí es una persona muy firme. Creo, por ejemplo, también, por cierto, que Guajardo es un tipo de primera que conoce muy bien sobre todo los acuerdos de libre comercio, y la gente que está abajo también. Nosotros, por cierto, tendríamos gente tan o mejor que ellos, pero lo respetamos y creemos que es un grupo de expertos en el que muchos de ellos, llegado el caso, pues nosotros dependeríamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el comentario del Telecán. ¿Cómo veo yo la situación en el caso, que es lo que me atañería un poquito más a mí, de lo que está sucediendo en el mundo? Insisto, prefiero no hablar de las propuestas del candidato con el que yo estoy. Es este asunto del impuesto. ¿Recuerdan ustedes que hubo una reforma tributaria hace poco en Estados Unidos? Es una reforma tributaria que tiene dos aspectos principales. Uno es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Eso, excepto bueno, aquí debe haber gente que tiene la doble nacionalidad, los que viven en el norte, a lo mejor algunos de ustedes la tienen, pues ahí es importante para ustedes y sobre todo para los estadounidenses, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que nosotros llamaríamos eso, de las personas físicas en Estados Unidos es el Personal Income Tax, cambia mucho y va a la larga representar pues me temo una medida regresiva en el que los estadounidenses con mayores ingresos van a tener una tasa efectiva menor de la que tenían y los otros mayores. Es decir, por cierto, eso va a agravar la distribución del ingreso en Estados Unidos de manera muy fuerte en los próximos años. Pero bueno, pues ellos sabrán. Pero quizá lo que a nosotros sí nos debe interesar más es la parte del corporate income tax, es decir, lo que nosotros llamaríamos el impuesto sobre la renta de las personas morales, el impuesto a las empresas sobre la renta. Y es un cambio dramático a primera vista. Ellos, como ustedes saben, van a haber tenido un impuesto del orden de 35%, se bajaron al 21%. Impuesto sobre la renta federal al 21%. Y hay otras cosas extras, pero yo nada más me quedo con eso, con la tasa. Es una reducción de la tasa muy grande. De hecho, es la reforma tributaria mayor que ha habido en Estados Unidos desde la época. Yo ya había concluido mi doctorado y estaba como el primer nivel de profesor en la Universidad de Georgetown. Estaba en 1986 cuando ¿quién era? Era todavía el presidente Reagan, ¿verdad? En 1986 sacó una reforma también bastante notable. Pero después de eso nunca hubo una reforma de tanta envergadura, de tanto calado, hasta ahora. Y sospecho que, dado que el presidente Trump no había tenido mucho éxitos por ser buena gente con él en el primer año de su mandato, supongo que buscó de manera muy persistente una gran victoria, y su gran victoria pues fue es una reforma tributaria de muchísimo calado que va a tener consecuencias, creo, sobre todo en el propio Estados Unidos, muy grandes. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso nuestro? Porque luego a lo mejor ustedes me preguntarían, porque me lo han preguntado mucha gente y el candidato y yo lo hemos platicado muchas veces. ¿Qué sucede en el caso nuestro? Porque la idea al final del día de Trump es que las empresas se vayan a Estados Unidos y ya no estén en México, ni estén en China, ni estén en Europa, ni estén en Canadá, sino que al tener una tasa más baja pues puedan reflexionar y regresar, digamos, a su terruño, por decirlo así. Yo me temo, digo, con todo respeto para ellos, y se lo he dicho ya a funcionarios de Estados Unidos, me temo que en el caso de México y en el caso de China no va a pasar absolutamente nada, y de hecho probablemente nos beneficie en el largo plazo. Déjenme tratar de explicarles por qué. Pero en el caso de otros países ciertamente va a pasar algo, sobre todo europeos, porque las tasas de ellos son mucho más altas. La nuestra es 30. La de ellos era 35, se bajó a 21, la nuestra es 30. En Europa son mucho más altas. Todos los países, por ejemplo, socialdemócratas, tienen tasas más altas. Entonces a ellos sí les puede pegar. Pero en todo caso puede pasar que se vengan con nosotros.
Si es que todavía sigue el Telecán, que espero que sí, casi estoy seguro que sí, que se vengan de hecho con nosotros, ¿eh? A lo mejor en ese sentido nos puede convenir a nosotros. ¿Y por qué las empresas mexicanas y muchas empresas estadounidenses que están acá con nosotros no se regresarían allá? Pues porque no solamente es la tasa del impuesto sobre la renta. Por favor, ustedes son empresarios. También son otras tasas para empezar de impuestos. Hay impuestos estatales. Del ISR, no estoy hablando de ventas, del ISR del orden, en California del orden de 9%, ya con eso estamos iguales. En Nueva York del orden de 6-7%. Hay impuestos estatales sobre la renta de las empresas allá, y eso no va a ser deducible para ellos. Pero también hay impuestos locales, y nosotros a lo mejor ya nos pasamos la mano. Eso sí también, de que ya hasta les condonamos el predial a la raza cuando se viene para acá por 20 años o 30 años, ¿sí me explicó? Es decir, simplemente en términos tributarios somos muy competitivos, pero no más eso. Nuestros trabajadores en muchos sectores son extraordinariamente productivos. Miren, productividades, dado que ustedes tienen un acervo de capital, ¿cuánto produce cada trabajador? Obviamente en Estados Unidos hay un acervo de capital mayor y un acervo de capital más moderno que el de nosotros en muchos sectores. Y entonces, pues sí, pues ellos pueden producir más que nosotros en muchos sectores. Pero, por ejemplo, en el sector automotriz, dado lo que nosotros tenemos y dado lo que ellos producen allá, nuestros trabajadores son muchísimo más productivos que los trabajadores estadounidenses. Perdón, pero es así. Que por cierto, está mal, porque luego estoy cerquita aquí del Banco de México y entonces todos los del Banco de México siempre andan diciendo, no, es que los trabajadores mexicanos cuando su productividad que es muy baja aumente. A ver, sí, la productividad de muchos trabajadores mexicanos en algunos o muchos sectores es baja, pero la productividad de los sectores mexicanos en el sector automotriz o en el sector de películas, pues a lo mejor vamos a tener nuestro tercer Oscar para un mexicano, por el amor de Dios. Es decir, tenemos en muchos sectores realmente una productividad muy alta. Entonces, ¿de qué se trata? Aparte, finalmente, pues en ese caso, lo de los impuestos sobre la renta, yo ya tengo que parar, ya paro aquí. Ya me piqué. La última cosa, pues es la más importante. ¿Cuál es? Pues los costos laborales, por el amor de Dios. Pues los costos laborales aquí en Estados Unidos. ¿De qué se trata? ¿No? Me paro mejor aquí y preguntas, sí. No, preguntas, para que yo pregunten, sí. Sí. Bueno, pues conocen la mecánica. Los que quieran hacer preguntas, por favor, el señor Arzúa está totalmente abierto a responder todas las preguntas. Por favor, adelante. Buenos días todavía, Genaro Zapico. Bueno, como futuro posible secretario de Hacienda, me gustaría saber su opinión sobre la patente aduanal para los sustitutos o la patente aduanal corporativa, que es seguir con los sustitutos o la corporativa. Un poco su idea. Yo le voy a confesar algo y yo soy muy honesto siempre. No podría responderle bien porque no lo conozco bien. Yo espero que usted me acompañe ahorita que salga y me lo platique y yo le doy mi comentario y luego se lo puede participar a todos. Claro. Porque es algo muy particular que claro, yo no conozco, pero con mucho gusto. Ahora, si nosotros llegamos, pero por supuesto que yo siempre voy a estar, no tan seguido, no muy seguido, pero sí de vez en vez con ustedes, porque ustedes obviamente para nosotros son importantísimos, ¿no? Yo puedo comentarlo con usted, que me lo platique bien y le doy mi opinión a bote pronto, con la salvedad de que yo tenga la oportunidad de pensarlo un poquito más después, pero usted se lo podría participar con mucho gusto. Por favor. Adelante, Francisco. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? Al foro. Una pregunta también parecida. Sabemos que en todos los sexenios, cambio de presidente en México, hay mucha incertidumbre y cada proceso de elección en México ha sido cada vez más complejo en esta época moderna. Este no se queda atrás, yo creo que es el más complejo, el que tiene más incertidumbre. Ya estamos en febrero, no es una cosa nueva y que sea ajena a todo el conocimiento de todos. Los capitales en México van a empezar a salir. Algunos, no, es una incertidumbre, puede ser de mayor o menor escala con otros sexenios, pero definitivamente desde febrero al resultado de elección en julio, y dependiendo de la elección, puede ser vertiginoso hasta el periodo de diciembre. ¿Qué haría usted o cómo motivaría usted la parte económica para evitar esos capitales que sin duda van a salir, retornarlos en el corto plazo?
Bueno, esa es una pregunta que siempre me hacen la gente de los fondos de inversión, y ya he visto fondos de inversión extranjeros que ya llevo como 38 más o menos. Yo discrepo, yo no creo, independientemente de los tres candidatos, yo creo que la situación en México no es una situación dinámica, lo suficientemente dinámica para que estemos contentos, y también la situación social es una situación dramática. El tejido social, como ustedes saben, está roto en muchos lugares de México, pero yo diría que en términos macroeconómicos en este momento hay una estabilidad que no ha habido en mucho tiempo. Yo dudo mucho que vayan a salir capital mexicano. Es más, yo creo que de hecho ahorita está entrando bastante bien el capital extranjero y que no se va a salir. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. Ha ocurrido ciertamente en otros sexenios, pero no, yo no creo que haya un problema en ese respecto. Aparte, le recuerdo, el Banco de México está jugando un papel muy conservador, en lo cual, por cierto, yo estoy de acuerdo. El Banco de México, lo primero que les decimos nosotros a estos inversionistas es: el Banco de México es autónomo, eso le dice la Constitución, y su único objetivo es controlar la inflación. Eso es lo que dice la Constitución, nada más que eso. Y nosotros vamos a ser obviamente muy respetuosos de la autonomía del Banco de México. Ellos van a ser libres de fijar sus tasas. Sus tasas en este momento, como ustedes saben, han ido incrementándose, y es muy probable que sigan incrementándose en el corto plazo. Eso blinda mucho la economía. Al contrario de que los fondos salgan de México, vienen a México, porque recuerden que nosotros estamos pagando ya tasas del orden del 8%, inclusive en instrumentos sin riesgo como los CETES. Los CETES ahorita están en 7.3, 7.4, 7.5%. Entonces, para los inversionistas extranjeros es una gran oportunidad. Nos cuesta. Entre más sea la tasa de interés, más alta sea la tasa de interés, pues más nos cuesta pagarla. Pero por otro lado, me parece muy prudente la postura que está tomando el Banco de México en este momento, y eso nos va a ayudar mucho. La segunda cosa que nosotros les decimos: siempre va a haber un tipo de cambio libre, de libre flotación. ¿Se acuerdan ustedes en la época cuando teníamos los tipos de cambio fijo? Recuerden, por ejemplo, López Portillo, o cuando teníamos las bandas cambiarias, recuerden Salinas de Gortari y la crisis del 94-95, así nos fue por andar poniéndonos creativos. En estos tiempos, no tener libre flotación es un error muy grave. Y entonces nosotros vamos a respetar eso, y eso también calma mucho a los inversionistas extranjeros. Pero también, y eso también los digo, yo les voy a confesar que va a ser difícil hacerlo, porque tenemos muchos proyectos, no solamente sociales, sino proyectos de tanta envergadura como estos ferrocarriles uniendo los dos océanos en el istmo de Tehuantepec, que van a costar un chorro de lana para poder competir con el canal de Panamá. Vamos a tratar de tener, como se tuvo en el año pasado el gobierno actual, vamos a tratar de tener, no vamos a tener déficit primarios, ¿sí? De hecho, el gobierno actual tuvo un poquito de superávit primario el año pasado, en 2017. Entonces, vamos a mantener, es lo que siempre digo, respeto absoluto a la autonomía del Banco de México. 2, libre flotación todo el tiempo. 3, vamos a tratar de tener finanzas muy sanas, ¿de acuerdo? En el año que entra ese es nuestro objetivo principal, y para todos nosotros, si es que llegamos, y para Hacienda en particular, va a ser un trabajo muy duro, pero sí creo que lo podemos lograr. Entonces, esa es la manera como yo hablo con ellos, y son los 3 puntos principales que siempre resalto. Gracias. Una pregunta más, José Luis, por favor. Buenos días, José Luis Salva. En primer lugar, muchas gracias por habernos acompañado en este foro, en este festejo que estamos teniendo. Y mi pregunta va no en un tema en particular, sino más en lo general. ¿Cuál sería, dentro de su proyecto de Hacienda, la visión que tiene de la agente aduanal, de su trabajo, de la colaboración que seguiríamos teniendo? Ya hemos vivido como agentes aduanales secretarías de Hacienda del PRI, del PAN, pero en caso de llegar ustedes, ¿cuál sería la visión que usted tiene de la figura del agente aduanal? Sabemos
que para muchas personas es algo positivo. Sin embargo, hay algunas personas que siempre han visto a la agenda aduanal como algo no tanto. Bueno, yo empiezo diciendo que a mí el candidato, como me pide que hable sobre todo con estas personas que yo les comentaba hace un momento, no me había pedido ir a ningún foro. Este es el primer foro que me pidió, para que se den una idea de la importancia que él da a ustedes. Digo, no les estoy dando guayabazos, pero es la verdad, este es la primera. Pueden checarlo en los periódicos. Este es mi primer foro y va a ser uno de los únicos foros en donde yo esté en este año. Entonces, estamos bien conscientes de eso, de su importancia. Obviamente, si nosotros como país, para bien o para mal, nos la jugamos con el libre comercio. Hay gente que dice que para bien, hay gente que dice para mal. Yo creo que no nos quedaba de otra, dada nuestra cercanía con Estados Unidos, y yo creo que, bueno, pues ya estamos aquí y no nos podemos rajar, ya, ahora con el TTP, el Transpacífico, vamos a tener casi ya 50 países, Ahorita creo que son 46, si a eso le suma Nueva Zelanda, no van a ser a lo mejor más, Vietnam y creo que Singapur, ¿no? Ya ni me acuerdo, yo ya perdí la cuenta. Entonces, siendo un país tan abierto, y obviamente eso es de manera irrevocable, es tan abierto, pues obviamente la gente que justo se encarga de los flujos comerciales en la frontera, de poner orden en los flujos comerciales, pues es importantísima para un país, y más para un país tan abierto como nosotros. Nosotros estamos muy conscientes de la suma importancia de ustedes, y estamos muy conscientes también de que tenemos que tener más puertos y más vías de acceso en la frontera. Eso va a costar mucho dinero, pero pues lo vamos a tener que hacer. No, hay un respeto absoluto, y como le digo, este es el primer foro, el primer foro a donde yo asisto. Y yo lo que les prometo, y no lo decía de broma, bueno, lo dije hace ratito de broma, pero ahora lo digo en serio, digo, si nosotros llegamos, pues por eso estoy aquí, para estar con ustedes y ciertamente hablar mucho. Yo creo que es muy importante platicar mucho. Ustedes, yo no, creo que en la Hacienda, si es que llegamos, los puede ayudar mucho, pero ustedes también nos pueden ayudar mucho a nosotros. Entonces va a haber una relación sumamente estrecha y cordial, en eso le puedo asegurar. Muchas gracias. Gracias. Pues son todas las preguntas. Manuel, muy amable, les agradezco mucho. Y aquí en nombre de todos los agentes aduanales le damos este reconocimiento, este recuerdo para que lo ponga, por favor. Gracias, ese Venustiano Carranza. De Venustiano Carranza. De allá del norte. A ver, muy agradecido, y un agradecimiento al candidato, por favor. Gracias.